Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Sábado de mayo, damos gracias a Dios por un fin de semana más. Este fin de semana que además va a ser un fin de semana largo, con puente. Oramos por aquellos que van a salir de puente a descansar. Que el Señor les cuide, les guarde, que el Señor esté con ustedes, los lleve con bien, los traiga con bien. Y a los demás que no vamos a salir, que no vamos a quedar, que el Señor nos permita descansar y pasar este tiempo pues en familia y con amigos. Así que vamos a orar por este fin de semana largo que tendremos y por la meditación que vamos a hacer esta noche. Señor, te damos gracias porque tú nos permites el descanso de esta semana, caminando de tu mano y en este fin de semana largo con puente. Te pedimos primeramente que tú cuides la vida de tus hijos que salen a descansar, que los lleves con bien y que los traigas con bien. Y a los demás que nos permitas también, Señor, el descanso y el compartir con nuestra familia y amigos en este fin de semana. Bendice para nosotros tu palabra en esta noche y que tu palabra siga obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en la profecía de Habacuc. Habacuc es uno de los 12 profetas menores, no por menor importancia, sino porque su profecía no fue tan extensa como los que llamamos profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías, que escribieron libros más grandes. Esos escriben libros más corticos, pero igualmente importantes para comprender a Dios. Hoy vamos a tratar de comprender las respuestas de Dios en el libro de Habacuc. Y para eso yo les voy a leer Habacuc, el capítulo 1, y les voy a leer los versículos del 12 y el 13. Dice así: Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Esta es una respuesta de Habacuc. La profecía de Habacuc se da en diálogo con el Señor. La primera parte, Habacuc le pregunta a Dios, le dice a Dios por qué él no escucha cuando se le pide ayuda. Y le hace un reclamo porque hay injusticia en medio del pueblo de Israel y porque no se cumple la ley. Entonces le dice al Señor: haz justicia para que se cumpla tu ley. Ese es el primer reclamo de Habacuc. Y entonces Dios le responde en la primera respuesta. Dios le va a responder: bueno, voy a incitar, dice Dios, a los caldeos, al pueblo de Babilonia, al imperio del momento, a los babilonios, para que vayan y recorran esa tierra, la tierra de Israel, y los lleven prisioneros. Esa es la respuesta de Dios al reclamo de Habacuc de que no había justicia, de que había mucha injusticia en el pueblo y no se cumplía la ley en el pueblo de Dios en Israel. Habacuc evidentemente no esperaba esa respuesta de Dios, y ahí viene la réplica de Habacuc, que es lo que leímos. Le dices: bueno, tú existes por la eternidad, tú eres inmortal, tú has puesto a los pueblos para hacer justicia, pero le hace el reclamo: ¿por qué toleras a los traidores? Y porque guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos. Y después habla acerca de Babilonia, de cómo ellos son malvados, cómo ellos ofrecen sacrificios a otros dioses, y cómo ellos hacen lo malo. Cuando en ese diálogo Habacuc le pide a Dios que haga justicia en Israel, nos podemos imaginar que Habacuc está pensando otra cosa. Seguramente Habacuc estaba pensando que Dios o levantara un rey bueno, diferente, que llevara al pueblo a la adoración, o que levantara un profeta que convenciera al pueblo de obedecer la ley, alguna otra cosa, menos esto. Lo que Dios le responde, Habacuc no se lo esperaba: voy a levantar a los caldeos, a Babilonia, al imperio del momento, un pueblo impío que no conocía a Dios, para hacer un juicio en medio del pueblo que sí conocía a Dios. Y entonces Habacuc responde a eso.
pues sí, Dios es justo, Dios es soberano, Él es eterno, es inmortal, y Él puede hacer justicia como Él quiera, pero ¿por qué va a usar a Babilonia para hacer justicia? Es la réplica de Habacuc. Muchas veces nosotros levantamos nuestras oraciones a Dios y ya de antemano sabemos qué respuesta queremos escuchar de Dios. Y la realidad es que muchas veces Dios actúa de formas en las que nosotros no nos esperamos. Habacuc no esperaba esta respuesta de Dios y por eso él hace un reclamo. El capítulo 2 empieza con esta respuesta de Habacuc a la primera respuesta de Dios. Eh, Termina en el capítulo 2, versículo 1, este reclamo de Habacuc diciendo, voy a esperar a que dé respuesta a mi reclamo. Él se da cuenta que le está reclamando a Dios por la respuesta. Nosotros debemos entender que Dios es soberano para hacer lo que a Él le plazca y que finalmente Dios va a seguir cuidando y guardando aunque no nos parezca. Aunque obviamente Habacuc no estaba de acuerdo, porque iba a venir Babilonia y se iba a llevar cautivo al pueblo, iba a venir con violencia, le dice Dios. Van a venir en son de violencia, a hacer guerra en Israel. Y tiene que ver con que simplemente Dios obra. Ahora, la otra cuestión es que el reclamo de Habacuc en un principio, en el capítulo 1, es no hay justicia. Habacuc reconoce que ese pueblo que conoce a Dios es idólatra, se ha ido tras otros dioses, hay sufrimiento en medio del pueblo y no reflejan a Dios, y por eso llama y clama a Dios. Eh, y por eso le suena chocante a Habacuc. Pero Habacuc se olvida de que Dios ya lo había hecho. Cuando Dios en Éxodo saca al pueblo de Israel de Egipto, donde eran esclavos, y los iba a llevar a la tierra prometida, les dice en varias ocasiones, no les voy a dar esa tierra de Canaán porque ustedes sean un mejor pueblo, más obedientes, les voy a dar, los iba a llevar como un juicio para los que vivían en ese momento en Canaán, y les dice porque la maldad de ellos ya es indescribible, no se puede describir, es indescriptible. Entonces Dios iba a hacer un juicio con Israel. Hasta ahí bien, pero cuando es al contrario, cuando ya es Dios trayendo otra nación, que no es Israel, a hacer juicio en medio de Israel, entonces Habacuc protesta. Y la realidad es que se habían olvidado de Dios. También nos olvidamos muchas veces que Dios nos manda a hacer lo bueno y que cuando decidimos hacer otra cosa diferente, también Dios ha dicho que pues Él es lento para la ira, Él es misericordioso, pero que también es un Dios justo, y que todo lo que nosotros sembramos, de eso vamos a cosechar y de eso vamos a cegar. La respuesta de Dios muchas veces, como en el caso de Habacuc, no es la que esperamos, pero debemos de confiar en Dios, debemos de saber que Dios es soberano y pegarnos a Él. Finalmente Dios cuidará, guardará, como lo hizo con Israel. Llegaron los babilonios, sí fue violento, sí destruyeron, sí se llevaron al pueblo al cautiverio, pero quedó un remanente y después de 80 años allí, cuando se levantara el imperio persa, Dios iba a permitir que el pueblo regresara y que fueran una nación diferente delante de Dios, que fueran aprendiendo a creer a Dios y a caminar con Él. No fue fácil, pero en ese proceso iban a seguir. Eh, y eso nos recuerda estas respuestas de Dios. Nos van a llevar por medio del proceso. Muchas veces no nos van a gustar, pero debemos entender que Dios está orando y que Dios va a seguir haciendo en todo tiempo su obra en nuestras vidas. Les voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Enséñanos a obedecerte, pero también a entender que tú obras con justicia y que muchas veces somos nosotros los que hemos obrado mal y tú tienes que castigarnos, tienes que reprendernos porque tu palabra lo dice. Tú reprendes a aquellos que amas, a tus hijos, que amas como un padre, reprende a los hijos que se aman. Y aceptar, Señor, las respuestas que vienen de ti cuando muchas veces no son lo que nosotros esperamos. Pero enséñanos a confiar en tu justicia. Tú eres justo,
tú obrarás con justicia en todo tiempo, en todo momento en nosotros. Señor, te pedimos en esta noche, bendícenos, sigue cuidando y guardando de nosotros. En el nombre de Jesús. Iglesia, que tengan un buen fin de semana, pero antes recuerden que mañana domingo tenemos nuestra reunión familiar 10 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana y que puedan descansar. Señor les bendiga. Hasta luego.